Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Yo soy Nuria Lamagrande, que soy neuropediatra del Hospital Niño Jesús y que formo parte también del grupo de epilepsia y que tengo un especial interés siempre en los trastornos del sueño, tanto en niños con epilepsia, encefalopatías epilépticas y trastornos del neurodesarrollo. Bueno, he hecho la charla un poco interactiva, pero responder lo que queráis y si no, voy hablando yo. Bueno, la primera pregunta que os planteo a todos es si es importante el sueño en los niños en general y por qué creéis que es importante. Bueno, si queréis. Y en los adultos también. Y en los padres. Bueno, pues hay muchas circunstancias por las que el sueño es importante, ¿no? El cansancio también afecta al desarrollo de los niños, ¿no? También. Exacto. Justo, de hecho lo tengo ahí como arriba, una de los fundamentales, ¿no? En el neurodesarrollo de los niños influye mucho el sueño, porque al final cuando dormimos pues forma parte del aprendizaje y es muy importante que estos niños duerman bien porque también ayuda a ese neurodesarrollo. Además, los hitos del sueño también son un poco parte de los hitos del neurodesarrollo de los niños, entonces también hay que vigilarlo en ese sentido. Luego también afecta a la conducta, a la salud mental. De hecho, hay niños que nos vienen por TDAH que realmente cuando indagas en la entrevista lo que tienes es un problema de sueño y que el niño no está durmiendo y por eso está tan hiperactivo durante el día, porque a veces la forma de expresar los niños que están cansados, en vez de ser como en los adultos que estamos como no puedo con mi alma, estamos todo el día cansados, los niños es que están como excesivamente activos. Luego también puede haber cambios en la dinámica familiar, porque los papás pues dormís menos, pues hay más tensiones familiares y luego también porque a veces pues hace que durmamos con los niños de forma reactiva. Luego también puede afectar al crecimiento y también puede tener influencia cardiovascular, porque la alimentación es diferente cuando dormimos menos. Y bueno, ahora la siguiente pregunta es, si os pregunto ¿cómo duermen vuestros hijos? ¿Quiénes diríais que duermen bien? Vale, muy bien. Pues el doctor Sotilázar Furones hicieron esta misma pregunta a 157 niños de este hospital con epilepsia y un 70% de los padres dijeron que los niños dormían bien. Pues dijeron, qué bien duermen nuestros pacientes. Pero bueno, quizás hay que preguntar un poquito más que si duermen bien o mal. Entonces ahora voy a explicaros un poco el sueño general y luego específicamente en niños con epilepsia. Bueno, el sueño por un lado es un proceso homeostático por el cual cambiamos de sueño a vigilia. También es un proceso circadiano que va cambiando cada 24 horas y también un ultradiano que va pasando por fase no REM y REM. Para explicaros la parte de la homeostasis del sueño, esto es por lo cual pasamos del sueño a la vigilia, os explico un poco el concepto de presión de sueño que a mí me gusta utilizar como esta metáfora del molino, porque realmente cuando llegamos al sueño necesitamos una presión adecuada de sueño que nos haga dormirnos. El ejemplo, por ejemplo, sería esto sería un niño de 2 años que se echa una siesta por la mañana de 1 hora y una siesta de 2 a 3 por la tarde. Cuando llega por la noche tiene la presión adecuada de sueño para poderse dormir. Sin embargo, este mismo niño de 2 años, el cual no se echa ninguna siesta por la mañana, ninguna siesta por la tarde, llega por la noche tan pasado de rosca que le es muy difícil dormirse. O un niño de esta misma edad que a las 7 de la tarde, 7 y media, se echa una siesta de 1 hora, llega por la noche sin suficiente presión de sueño para dormirse. ¿Qué otras cosas influyen en el sueño? La cronobiología, esto es, los distintos relojes que funcionan en nuestro organismo para ponernos al día en relación con el exterior. Nuestro principal reloj interno es el núcleo supraquiasmático, que, para explicarlo así rápidamente, está en el hipotálamo y que se encarga como de regular nuestro propio reloj circadiano, ¿no? Nosotros nos tenemos que regular con el exterior y es mediante agentes externos que se llaman Zellwegers, que entre ellos el más importante es la luz. La luz, cuando nos levantamos por la mañana, cuando nuestros fotorreceptores llega la información, hace que nuestro núcleo supraquiasmático se active como para despertarnos, así como explicarlo para una manera así general. Luego, por la noche, la falta de luz hace que nuestra melatonina se libere y entonces favorezca el descanso nocturno.
Luego, por otro lado, las comidas hacen que el resto de nuestros relojes se sincronicen con este y tengamos regulados el resto. Por eso es tan importante un ritmo de alimentación adecuado y desayunar, por ejemplo. Y luego también influyen como factores externos la actividad física y la actividad social. Así, para desarrollarlo rápidamente, igual, ¿no? Por la mañana llega la luz, nos activamos, comenzamos a despertarnos y por la noche, como veis esa gráfica, se libera la melatonina. Por eso es tan importante que por la noche tengamos oscuridad o luz naranja si no podemos en la habitación. Pero las luces, pues como estas mismas, las luces artificiales fuertes, blancas, los móviles y demás, hacen que se inhiba nuestra propia melatonina y que por la noche nuestro cerebro piense un poco como que estamos despiertos. Luego, la alimentación, como veis ahí también, pues lo importante es desayunar, ¿no? Para activar el resto de nuestros relojes. Y luego, la actividad física y actividad social, es importante durante el día mantenerse activo, fisio, estar en el parque, actividades al aire libre, pero siempre teniendo en cuenta que 2 horas antes tenemos que empezar a parar, porque si no, no sé si os ha pasado alguna vez que os habéis ido a cenar, que os habéis puesto a hacer deporte tarde y que entonces vuestro cuerpo hasta 2 horas después no sois capaz de dormir, o sea, la hora que sea, porque nuestro cerebro hace ahí como un reinicio. Y luego, el sueño también es una cuestión de rutinas, ¿no? Entonces, muy importante en los niños, pues seguir un horario regular, una buena exposición al sol, a la luz natural y evitar el uso de pantallas en este sentido para no inhibir la melatonina, y actividades sociales y físicas sí, pero cuando debemos. Luego, sobre el número de horas de sueño. Al final, la National Sleep Foundation hizo estos percentiles, porque al igual que tenemos percentiles de perímetro craneal, de talla y de peso, utilizamos los percentiles del sueño para ver un poco el número de horas, aunque puede variar en cada niño. Luego, de cuándo dormimos. Si un niño de 6 años no se echase siesta, lo veríais como algo malo, como que es que está muy activo y entonces no se echa siesta durante el día, o como algo bueno. Hombre, si van al colegio, no hay siesta que valga. Vale, pues justo, la siesta a partir de los 5 años realmente es, o sea, no echarse la siesta es una señal de que están durmiendo bien, porque han dormido suficiente por la noche como para no tener que dormir durante el día. Y así, en función de la edad, al igual que hay percentiles de sueño, hay percentiles o sea, hay épocas en las que es frecuente la siesta, como en hasta los 2-3 años, siesta mañana y tarde, que también ayudan mucho al neurodesarrollo. A partir de entonces, siestas por la tarde, y luego pues hay niños que se echan la siesta, bueno, pues al final hay niños con muchos fármacos y demás que necesitan una siesta, pero hay sobre todo también que no sea a última hora de la tarde por esa presión de sueño que había comentado antes. Y luego, los niños que se mueven mucho, ¿es normal? Pues depende de cómo sea ese movimiento, ¿no? Yo aquí siempre me gusta poner el ejemplo de mi abuela, la cual siempre yo entendía el síndrome de piernas inquietas por mi abuela, porque ella me decía siempre que a mi tío le dolían mucho las piernas por la noche, pero que era como un dolor muy puntual. Pero mi madre, sin embargo, también le dolían las piernas, pero no era igual. Decía, es que no era igual, era como si notara unas cosquillas, necesitaba que le hiciera unos masajes, contaba como unas burbujitas que le subían por las piernas. Pues realmente la verdad que mi abuela diferenciaba muy bien entre los dolores de crecimiento y el síndrome de piernas inquietas, ¿no? Que es cuando los niños tienen una necesidad imperiosa de dormir, o sea, de mover las piernas, y eso les impide dormir bien, porque y siempre hay que mirar ahí que el hierro esté bien, porque si el hierro está bajo, el tratamiento con hierro puede mejorarlo. Y bueno, aquí como un doctor Soto, que no sé si le conocéis, tip, es que para diferenciarlo también, los niños con piernas inquietas a veces se les mejora también dando masajitos. Y eso no es tanto dolor, sino este tipo de molestias que a veces en niños es muy difícil de diagnosticar porque no lo saben expresar. Y luego, sobre el ronquido. ¿Cuántos estaríais de acuerdo con mi hijo duerme genial, incluso ronca como su padre?
Bueno, pues me alegro mucho de que lo penséis, pero es verdad que hay muchas personas que piensan que roncar es que está durmiendo bien, pero hay que ver ahí que no estén haciendo apneas del sueño, que el síndrome de apnea y hipoapnea del sueño es una enfermedad por la cual durante la noche hacen como ceses de respiración, entonces empiezan con un ronquido, cese de respiración y luego vuelven a respirar y entonces eso le produce microdespertares y hacen que duerman peor. Vale, ¿ahora alguien cambiaría la opinión de cómo duermen vuestros hijos? Bueno, me alegro de que no, pero es verdad que esa encuesta no salió igual en el estudio que os había comentado antes, porque del 70% de padres que cuando les preguntabas si su hijo dormía bien respondían que sí, cuando le pasabas escalas concretas de sueño y les preguntabas, hacías una entrevista estructurada de sueño, el 80% realmente no dormían bien. Y luego, a la epilepsia. ¿Duermen igual los niños con epilepsia? Pues se ha visto que hay una relación bidireccional entre epilepsia y sueño. Los niños con epilepsia en general duermen peor, ahora explicaré los distintos factores que influyen en esto, y además los niños que duermen peor tienen más riesgo de crisis. Para explicarlo brevemente, pues diferenciamos el sueño no REM y REM. El sueño no REM es donde vemos más anomalías epileptiformes y el sueño REM es como nuestro anticonvulsivo natural. Es una parte del sueño en el que disminuye la actividad y forma parte de eso, un anticonvulsivo natural. Entonces, como muchas veces habréis visto, cuando venimos para hacer un electro, también os pedimos que vengáis en deprivación de sueño, tanto porque se duerman como porque es verdad que favorece la aparición de anomalías y de que tengan crisis. Y que las noches que duermen peor también tienen más frecuentemente crisis. Y luego, la epilepsia, pues ¿en qué afecta al sueño? Por un lado, las crisis pueden producir fragmentación del sueño. Luego hay que tener en cuenta la patología de base, la hipotonía, el mal manejo de secreciones, distintos factores que pueden influir. Luego, la politerapia, cuantos más fármacos y dependiendo del tipo de fármacos, puede favorecer aunque tengan un peor sueño nocturno. Luego, alteraciones psiquiátricas, alteración de conducta, del neurodesarrollo, autismo, TDAH y también pero sí que es verdad que también influyen los malos hábitos de sueño. De hecho, en el estudio que os había comentado antes, se vio que era significativo que aquellos niños que no eran autónomos para conciliar tenían más alteraciones de la transición sueño-vigilia, de inicio de mantenimiento, así como aquellos que dormían en la misma habitación que los padres. Entonces, ¿qué medidas de higiene de sueño podemos hacer en general en todos los niños para que duerman mejor, ¿no? Porque al final, pues la otra parte tampoco podemos influir mucho porque los fármacos intentamos ponerlos más limpios para el sueño, pero a veces pues afectan igualmente, las crisis intentamos reducirlas, pero afectan igualmente y el resto de condiciones pues intentamos que estén lo mejor posible, pero afectan. Pues entonces, por un lado, siempre hay que tener en cuenta que lo que hacemos durante el día influye en cómo duermen los niños por la noche. Por eso es importante pues, que les dé la luz natural, que pasen el tiempo en la actividad al aire libre, pues la fisioterapia, ejercicios que puedan favorecer que estén activos, pero eso sí, nada 2 horas antes de la hora de irse a dormir. Un ritmo alimentario regular, horarios regulares, las rutinas presueño, nada de tecnologías, habitaciones tranquilas y pues utilizar la habitación sobre todo para dormir. Bueno, y sé que esta es una pregunta un poco controvertida, entonces, sobre colecho sí o no. Desde luego, lo que la Asociación Española de Pediatría dice en general es que menos de 3 meses de edad por el riesgo de muerte súbita del lactante, aquellos niños prematuros, situaciones de cansancio extrema, colecho de superficies blandas, eso sí que no está está contraindicado el colecho por el riesgo de muerte súbita del lactante. Luego, realmente es verdad que todo depende si es un colecho pasivo, porque pensemos que el niño está durmiendo mal, o es un colecho por creencias, ¿no? Pero realmente sí que se ha visto que los niños con colecho se despiertan más frecuentemente, porque al final, no sé si alguna vez también os ha pasado de que pues si duermes con alguien, esa persona se mueve, entonces te despiertas más frecuentemente, ¿no? Entonces se ha visto que el sueño es menos estructurado. Luego, otra cosa, ¿melatonina sí o no? ¿Y cuánto? ¿Le creará adicción? Pues con la melatonina también se han hecho muchas guías porque al final
pues, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza muchísimo, en otros sitios es como que está muy contraindicado. En general depende de si el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo, una epilepsia o no. Se ha visto que niños con trastorno del neurodesarrollo, epilepsias, encefalopatías epilépticas, la secreción de melatonina es mucho menor a distintas horas e incluso algunos está ausente. Entonces, en estos niños muchas veces hay que poner un aporte de melatonina que en algunos casos es mayor del que en otro tipo de niños. Luego, como esta es una necesidad que tienen ellos, porque al final no se libera su propia melatonina, no crea adicción y tomarla no hace que secreten menos de la propia. Y la duración, pues lo que el niño lo necesite. Y puede ser indefinida en estos casos. Vale. Luego, de ronquido y epilepsia. ¿Los niños con epilepsia roncan más? Bueno, como había contado antes, las apneas se producen por una disminución del tono de la vía aérea que favorece que tengan apneas por las noches, ¿no? Con microdespertares. Entonces, sí que se ha visto que los niños con epilepsia tienen más riesgo de apneas del sueño y en las apneas del sueño pueden empeorar las crisis epilépticas. ¿Esto por qué es? Por un lado, las propias crisis pueden producir disminución del tono de la faringe y favorecer las crisis y favorecer las apneas. También el tono del paciente, la hipotonía, puede favorecer que tengan más apneas y luego también los fármacos utilizados. Por otro lado, las apneas pueden producir una disrupción del sueño y favorecer que tengan más crisis. Además, así como un poco para contarlo brevemente, la hipoxia neuronal que se produce en las apneas produce una inflamación neuronal y favorece la excitabilidad. Y luego entonces pensamos, ¿podrían mejorar los pacientes con crisis epilépticas si tratamos las apneas si las tienen? Pues en este estudio, en 27 pacientes con epilepsia y SAS, se ve que una mejoría importante del número de crisis tras la intervención del SAS. Por eso aquí en el hospital hicimos un estudio, que yo creo que algunos habéis participado, sobre la presencia de SAS en niños con epilepsia refractaria. Entonces, lo que hicimos fue pasar unas escalas antes y después de la intervención del SAS. Veíamos todos los pacientes que venían a neumología por sospecha clínica de SAS y de esos un 66% tenían apneas, de esto siendo un 33% grave. Y los que más frecuentemente tenían apneas eran teníamos un alto porcentaje de pacientes con encefalopatías epilépticas. Cuando veíamos qué factores influían en la presencia de SAS, veíamos que crisis diarias pluricotidianas influían más que los que tenían semanales y mensuales. Luego, un patrón de encefalopatía epiléptica en sueño y cuando las crisis predominaban en sueño. Se hizo una intervención en 10 amigdalectomía, que eso es en otorrino cuando les quitan las amígdalas y las vegetaciones, 4 CPAP, 1 DISE y 2 otro tipo de intervenciones. Entonces, se les pasó cuestionarios clínicos y se preguntó sobre las crisis y un calendario de crisis. Y un 55% mejoraron las crisis tras la intervención. Y cuando se pasaron cuestionarios de calidad de vida, tanto el PET-SQL, que es uno general, y el CABE, que es específico en epilepsia, mejoraba significativamente en todos los parámetros tras la intervención. Los padres sobre todo decían que pues los niños dormían mejor, estaban más activos, también que se estaban poniendo menos malos, entonces podían ir más al colegio y estar más despiertos y hacer más las terapias. Entonces, como mensaje para llevar a casa, quería decir que los niños con epilepsia y trastornos del neurodesarrollo tienen más riesgo de tener trastornos del sueño, que en estos forman un papel importante aquellos conductuales, que aquellos con epilepsia refractaria tienen mayor riesgo de SAS, y hay que vigilar el ronquido en estos niños. De hecho, creo que a veces aquí nos pasamos tanto que el otro día una madre nos vino a urgencia por esto. O sea, es algo que preguntamos siempre en consultas, sobre todo para saber si lo tienen, si tenemos que intervenir. Pero realmente las apneas generalmente recuperan entre ellas porque hacen el esfuerzo respiratorio. Y luego que tratar esos trastornos del sueño en estos niños pueden mejorar tanto el control de crisis como su calidad de vida. Y nada, esto es una foto de todo el equipo de sueño de aquí del hospital que nos reunimos mensualmente para comentar a los niños. Y nada, muchas gracias. Del sueño. Cuando ella está durmiendo rápidamente y de repente salta llorando, es por, no me puedo decir,
bueno, con nosotros, es decir, igual que ha tenido una pesadilla y se ha despertado así chillando. Pues depende un poco de la edad y de lo que... Sí, de cómo le veáis, ¿no? Muchas veces a ciertas edades tienen despertares en los que se despiertan como un poco desorientados, entonces empiezan a llorar y ahí realmente lo más importante es tranquilizarle, porque a veces son microdespertares que enseguida tranquilizándoseles se les calma. De hecho, a veces a los bebés, pues a los papás les decimos que le tranquilicen y no le saquen porque a veces piensan que, pues, que puede ser que tenga hambre, puede ser que necesiten brazos, pero realmente a veces... Normalmente el mío son 18 meses lo que tiene, pero sí que hay épocas que a lo mejor se despierta llorando, chillando y luego pues claro, tú lo calmas y ya. También pueden ser terrores nocturnos que justo se despiertan y luego se vuelven a dormir enseguida, No, pero él ¿no? no se despierta, a lo mejor está llorando con los ojos cerrados, no llega a despertar. Pues pueden ser microdespertares o eso, microterrores en los que se despiertan así. Hay sobre todo tranquilizarla, hay veces que ni se enteran de lo que les vas a decir y no cogerles y no... No, yo le digo, ya está, venga, y se calla, o sea, ya... A esas edades es muy frecuente que tengan despertares, ¿eh? Y a veces pueden ser así también. Nada, a ti. No, que a ella también le pasaba, pero cuando le hacían los electros de los estudios de 24 horas, no salía como que era porque me dijeron que a lo mejor podía ser un episodio de crisis epiléptica en ese momento, ¿no? Porque tenía mucha actividad eléctrica. Y no se correspondían los llantos que se despertaba así, llorando desconsolada, y aparte era como que rechazaba el contacto. Claro, es verdad que hay veces que los niños sí que tenemos que hacer electros si tenemos sospecha de crisis, porque sobre todo o sea, hay como algunas características que nos hacen pensar que puedan ser más crisis, ¿no? Como que se repiten varias veces a la noche, sobre todo siempre os preguntamos si son exactamente siempre iguales o que sean de breve duración. No, yo otra cosa que te quería preguntar, con respecto a lo que dijiste que en la fase de sueño profundo la actividad disminuye, a ella, por ejemplo, le pasa todo lo contrario, que cuando está en fase de sueño profundo la actividad epiléptica es aún más pronunciada. Eso Claro, lo que pasa es que es un poco difícil ahí saber sin un electro en qué fase que me confundan, que me diga Marta así, ¿no? Pero en qué fase del sueño está, ¿no? Porque a lo mejor está en fase no REM, que pueden estar muy quietos al final. me dijeron que era sueño profundo, que era sueño profundo, por eso me... Claro, es que hay parte del sueño no REM que también puede ser un poco profundo, entonces a lo mejor era más en ese sentido. Te quería preguntar, al inicio del sueño tiene muchas Mioclonías. descargas en las piernas y en los brazos. Eso generalmente, también de hecho, vamos, a mí al menos me pasa, pueden ser mioclonías del sueño que son fisiológicas, siempre que sean al principio, cuando se están quedando dormidos, no lo hagan despiertos y no lo hagan el resto de la noche. Al principio, luego no, y luego al despertar. Cuando se antes despierta. De despertarse, yo sé que se va a despertar por los movimientos. Justo, hay niños que con epilepsia, si vemos que es muy frecuente, sí que hacemos alguna vez un electro, pero en general, si son justo así, al despertar en la transición, pueden ser mioclonías del sueño. Vale, y la sensación de que no duermen toda la noche, o sea, yo le digo, ahora hay que dormir, y dice, vale, y hace así, y cierra los ojos, y ya no los abre, pero está con la manta, no está dormido. Luego, durante el día, ¿cómo está? Es que es una fiesta general de niños. Bueno, depende un poco al final, o sea, hay que ver... Ahí hay que ver, o sea, ahí siempre tenemos que hacer como una entrevista, por eso os decía, completa de sueño para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si es ronquido, si son apneas, si es que tiene como parezca un piernas inquietas, si es que está dormido y es un niño que se mueve más, y a veces cuando no sabemos muy bien hacemos un estudio de sueño, una poligrafía, para ver si están haciendo apneas también, y que no las estemos viendo. Vale, puede ser una característica de la enfermedad, por ejemplo. Podría ser una característica. Yo, dentro de los pacientes que tenemos y dentro de lo que he buscado de bibliografía, realmente no he encontrado más diferencia que otros niños con encefalopatías epilépticas. No había estudios como característicos de sueño justo en KCNQ2,
que no sé si el resto, si alguien conoce a alguno, pues fenomenal, pero yo he estado buscando ahí mucho, la verdad. Tengo una pregunta sobre la melatonina. Ujú. Se la llevamos administrando a mano históricamente. Y es verdad que en los últimos años que hemos mejorado mucho en esos sobresaltos que han aparecido en imagen, pero que sigue teniéndolos aún con 10 años, y creo que según está madurando más, son más ruidosos, son más sonoros, son más presentes, como no se te pasan por alto, ¿no? Cuando hemos intentado eliminar un poco el darle la melatonina, porque cuando le damos, esos sobresaltos son mayores o son en mayor cantidad. ¿Tenéis algún registro? En principio no debería ser así, ¿eh? O sea, a no ser que sea que la melatonina induce un sueño más rápido y llega más rápido a fases profundas, pero en principio no debería haber un empeoramiento de los episodios motores en sueño. El tema de tener la melatonina tomar mucho tiempo de manera crónica no implica una pérdida de efecto, no hay una tolerancia, no hay un acostumbramiento a la melatonina, porque no hay como con otras hormonas que a veces dices, bueno, lo estoy tomando todo el rato y al final hace menos efecto. Con la melatonina no se inhibe la secreción endógena. Igual puede ser, por lo que comentaba antes la doctora Marta, que sea algo como que los daños de Manu no tolere bien ese acceso al sueño con sus daños ya neurológicos, y al acceder tan rápido al sueño le den esos sustos, no lo sé, pero es verdad que nos pasa. No sé si tendrá que ver con lo rápido, ¿no, Marta y Nuria, de que induzca más rápido el sueño? Sí, puede ser, porque claramente los episodios estos, los repetitivos hiperstars, ocurren durante el adormecimiento, tienes que estar un poco adormecido, entonces quizás con la melatonina, pues lo que dice Víctor, ¿no? Que se adormece antes y le da antes, está más adormecido y le da. Es difícil, ¿no? Encontrar ahí el equilibrio entre se lo doy y no se lo doy. Y cómo evitarlo, ¿no? Y cómo evitarlo, ¿no? Porque si le ponéis pasar hasta las 2 de la mañana despierto, claro. Si duerme boca abajo, ¿no lo menos? No puede estar se pone muy nerviosísimo boca abajo. Y si Le pongo de lado normalmente, de lado es su postura. en principio con la contención, ¿no? Si se Sí, sí, le ayuda. Gracias. Entonces, tomar melatonina durante unos años y luego dejarla, no hay ningún problema, no afecta. En niños con epilepsia, trastorno del neurodesarrollo y demás, nada, cero. Bueno, sí, la pobre lleva. ¿Los anticonvulsivantes tienen algún efecto sobre el sueño? Es decir, que favorezca un poco el sueño. Hay algunos que favorecen que el sueño esté más fraccionado y otros que favorecen el sueño, depende un poco de los fármacos. Y luego hay otros que pueden favorecer que por la hipotonía que favorezcan las apneas también. Depende del fármaco al final. Siempre intentamos pues jugar un poco entre ellos en función del sueño y de las crisis. Es que en el caso de mi hijo, o sea, aunque se duerme normalmente enseguida cuando la acuestas, siempre, a los 20, media hora como mucho, o se despierta o si no se despierta, a veces se ríe, a veces abre los ojos, a veces que no, pero es que siempre le pasa, o sea, Vale, aunque esté súper dormido, o sea, pero es que además siempre es a la misma hora, porque claro, a ver, son microdespertares, pero es que siempre, no tiene tampoco los movimientos, pero siempre es a los 20 minutos, media hora. Y siempre hay alguna cosa, o se despierta del todo y luego le cuesta a lo mejor 10 minutos dormirse, o a veces ni siquiera, pero siempre lo hace. Vale, ¿y dormís con él? No. Dormir solo. ¿Y no habéis visto ningún movimiento asociado ni nada, ¿no? A eso. A ver, a veces cuando se duerme sí que mueve un poco así ligeramente, pero no, o sea, de pronto está, o sea, además que la acuesta, sí que le damos melatonina para dormir. O sea, es que tú la acuestas y hay veces que está medio dormido cenando, la acuestas y no abre ni los ojos, o sea, está dormido. O sea, no le ves que esté medio, no está. Completamente. A veces sí pueden ser microdespertares que justo está ahí iniciando a la misma hora, ¿no? Que justo está ahí con el sueño ligero y puede despertarse con... Lo que pasa es que es... Siempre le pasa, porque antes siempre cuando era más pequeño le pasaba 2 veces. Y además siempre coincidía más o menos las horas, pero ya ahora no, solamente es al principio, luego no se despierta, a no ser que tenga un problema, pues que todo sea por saliva o así. Pero si no, pero esto no
ni por saliva ni porque toses de pronto se despierta, pero es extraño justo que siempre es al principio del sueño. O sea que es normal que todavía no está dormida a lo mejor. Que puede estar en sueño ligero, ¿no, Víctor? Sí, yo creo que siempre, si son súper estereotipados y siempre es a la misma hora, estaría bien que lo grabaran en vídeo casero, pero puede pasar. Y que como al detalle, ¿no? En concreto, y hablarlo, o sea, no de pasillo, ¿no? Claro, pero es que justo. creo que sí que sería importante que lo grabarais y tuvierais un pequeño registro de que son todos los días de verdad y todos los días tarda mucho en dormirse después. Yo creo que eso sí que estaría bien que lo registráis durante 2 semanas y tenerlo grabado. Hay veces que no se despierta, simplemente sonríe, abre los ojos y los vuelve a cerrar, pero siempre hace alguna cosa. O sea, pero, y es más o menos. Y no son siempre iguales, ¿no? Que eso es que también lo preguntamos mucho. Que abre los ojos y se despierta y otras veces que no, pero de pronto hace una carcajada y se vuelve a dormir. Bueno, pues. Esa cosa no parece muy intenso, porque no le repercute un despertar mantenido. Yo creo que hay que mirarlo, pero no implica que haya, o sea, que yo creo, pero se puede mirar como con tiempo, ¿no? En plan, bueno, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Entonces yo creo que una grabación de vídeo casero, un registro como de 2 semanas, yo creo que al médico que lo lleve. Le pasa por la noche, pero no le pasa en la siesta. Creo que falta información, ¿sabes? Como siempre que contamos casos, porque habrá que ver cómo suele esto, cómo es su situación, qué toma. Entonces yo creo que para dar información sobre esto, sobre su caso, yo creo que es vídeo casero y registro de. Y como justo comentárselo al neuropediatra también para un poco toda la... Víctor, pues nada, pues ya os habéis comentado. Dime. Me iba a preguntar si se tiene apneas del sueño, ¿la melatonina puede incrementarlo o interfiere algo? No. No, hay otros fármacos que sí, pero la melatonina no. Ay, perdóname. Yo quería preguntar, aunque no sé si es más bien para Marta, si está contrastada la relación que hay entre la actividad epiléptica y la actividad intestinal y estomacal. Te lo comento porque Víctor, por ejemplo, está claro que todos nuestros niños sufren mucho de gases, muy asociado a la falta de movilidad, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Víctor es como algo más, es como si tuviera otro ente en el estómago o en las tripas, no sé si asociado a su actividad epiléptica, pero es que es algo que no es normal a nivel de gases. Es ruido, actividad, entonces no sé si de alguna manera se ha contrastado a nivel KCNQ2 la actividad en electros, si se puede monitorizar el tema del tránsito intestinal a la vez que la actividad neurológica. Pues la verdad es que no sé qué contestarte, porque sí que hay relación, ¿no?, con digestivo-cerebro, ¿no? Eso sí que sabemos que hay relación, pero a nivel de actividad epiléptiforme pues no tenemos ninguna experiencia y no sé si hay algún estudio sobre esto, la verdad. Que él tiene una actividad de fondo continua y una de sus grandes afecciones es el tema de tripas y... Cuanto peor está de tripas, acaba teniendo, pero de gases. Es que ya dudamos si el gases o si es tránsito, actividad o el propio movimiento estomacal intestinal está afectado por... Ya, hombre, pues en su caso, y eso es por la noche, No, eso es por el día. Por el día, por la noche. No sé, habría que ver qué actividad tiene, ¿no? Cómo es su trazado, ¿no? Cómo son esas anomalías epiléptiformes. Hay veces es verdad que, como decía el doctor Ignacio, puede haber crisis menores que a veces les alertan y a nivel gastrointestinal, pues no lo sé, la verdad, pero bueno, estaría bien ver cómo es su registro, ¿no? A lo mejor comparar días que vosotros veáis que notéis que está peor en ese sentido, ¿no? Con a lo mejor otro día que no le pasa. Una pregunta que seguro que las más veteranas la tienen resuelta, pero para los que somos principiantes, digamos, el hecho de dormir con ellos... Las crisis, ¿no? A mí, por ejemplo, desde que me dijeron que tenía crisis epilépticas, duermo con él y ahora mismo me preguntas si hasta los 30 voy a dormir con él. Pero en algún momento hay que hacer eso. ¿Cómo? Justo, eso es, completamente normal y de hecho yo también cuando estaba de residente también me lo preguntaba porque es verdad que cuando os decimos eso,
Pues realmente lo ideal y lo que se está en ello, ¿no?, es buscar como unos sistemas de detección para que también los padres durmáis un poco tranquilos. Pero es verdad que hasta entonces, un poco la evidencia que hay es que al final, cuando duermes con ellos, tienen más despertares. Entonces es verdad que eso puede facilitar las crisis. Luego también saber un poco cómo está controlado y cómo... en qué momento de la noche tiene las crisis, ¿no? Porque muchas veces es al principio del sueño, entonces a lo mejor estar más alertos en ese momento. Luego siempre dormir con la puerta abierta, porque es verdad que las crisis generalizadas tónico-clónicas, que son al final las que tienes que actuar ahí en el momento y ponerle medicación, generalmente los padres las escucháis, las oís. No sé si algunos padres pueden corroborarlo también. ¿Cuando son tan pequeños también? Sí. Cuando son tan pequeños también, sí. Y luego también una cámara de bebé. Sí. ¿Te la pones? Y entonces sale. Claro, pero yo duermo. Pero suena, Ya, pero tiene el suena. micrófono. Pero suena, lo escuchan. Yo le compré la pulsera esta Liv Karen. Es que es verdad que todo eso no, o sea, lo ideal, o sea, lo que se está buscando es que haya algo que, porque a veces las cámaras de bebé, pues es verdad que se suenan y se mueven, pero no se mueven por crisis. Entonces, claro, ahí, pero bueno, puede ayudar también a estar, ¿no? Mientras no tenemos, pero es verdad que todas las pulseras y demás tampoco están como validado, pero se está en ello, se está como buscando algo, porque es verdad que es algo que os preocupa mucho a todos los padres y completamente normal. Porque una crisis no siempre implica Tener bajar la saturación, por ejemplo. No siempre, no. Y las que tienes que poner medicación, Claro, si las yo vais a pongo escuchar. Una pulsera que mira saturación, temperatura, pulsaciones y eso, si tiene una crisis. Se está intentando hacer algún tipo de... pero ahora mismo las pulseras que hay no te lo detectan. Ok, gracias. Nada, a ti. A ver, yo soy una mamá de rutinas, rutinas muy marcadas. Por ejemplo, Naya a las 9 está en la cama y a las 9:05 está durmiendo. Pero llevamos unos meses que a las 3, entre las 3 y las 4:30 de la mañana, es como que se despiertan, unas veces se despierta y no quiere dormir más, que al final acaba durmiendo, pero otras es como que protesta y se vuelve a dormir. ¿Es algo normal? Es que eso justo hay que... ¿Qué edad tenía? 11. 11. Hay que ver un poco, o sea, es que la verdad que es verdad que contestarte así sin ver que cómo duerme en general, cómo descansa, si tiene somnolencia diurna, cómo está de crisis, qué fármacos tiene, porque pues hay que ver, y si no intenta también grabarlo para ver un poco qué es lo que hace. Ella se despierta como si te despertaras de haber dormido toda la noche. Se sienta en la cama y está tan a gusto. La vuelves, la echas y hay veces que se duerme según la echas y otras veces no. Vale, pues es pero verdad que los ella descansa, o sea, ella está descansada, porque si no al día siguiente no se querría levantar de la cama y se levanta normal. Pues es que es verdad que ahí prefiero que se lo comentes, pues sobre todo por ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es verdad que con 11 años pues pueden tener algún despertar, pero que sea todas las noches. No, todas no, eso no. Hay que ver un poco ahí qué es lo que... y si necesita melatonina, si no, si hay que grabar los episodios, si no... ver un poco. Es que es verdad que es así, si te contesto te voy a contestar mal. Hola. Bueno, yo no tengo una pregunta. Yo lo primero que quería hacer era agradecer a los padres. Que yo tengo una hija, tiene 20 años, entonces creo que soy la más veterana, creo, ¿no? Lo he ido diciendo por ahí a pocos, pero nadie me ha llevado a la contraria. Yo creo que es la más mayor. Primero agradecer porque todos tenemos una situación muy complicada y esto me parece algo muy bueno, muy importante y que además es muy beneficioso. También a la vez agradecer a los profesionales porque sin vosotros no estaríamos aquí, perdona que me emocione un poco porque bueno, es una cosa que yo he constatado en la sanidad aquí, la sanidad pública con sus carencias hace que nuestros hijos estén donde están. Decir también que ha sido todo muy esclarecedor porque es verdad que la intervención del doctor a mí me ha dejado muy patente porque mi hija físicamente está muy sana pero está muy afectada cognitivamente y fue por un mal dominio de las crisis al principio, casi durante el primer año, ¿vale?
Mi hija estaba bastante hipotónica, luego ha ido mejorando el tono, pero está muy afectada cognitivamente. Las alteraciones del sueño es como las han ido diciendo, al principio dormía bien, luego como en la fase de desarrollo, le vino la regla con 11 años, empezó a cambiar, tiene bastante alteración por temporadas de irritabilidad y demás, que están relacionadas muchas veces con el sueño. Las hemos ido controlando hasta que se le pautó quetiapina. Yo sí que quería un poco, porque lo de la quetiapina yo lo empecé a utilizar, pero no funcionaba porque ocurría lo que está contando ella, que mi hija dormía 3 horas y se despertaba como una flor, pero claro, su irritabilidad iba en aumento, no dormía hasta el día siguiente, podía dormir esa noche, pero luego otra noche no volver a dormir. Es un poco cíclico, pero claro, afectaba mucho y afecta mucho como familia porque no dormir, o sea, yo mínimo 6 horas necesito, a lo mejor no más, pero si no las dormía me entraban instintos de todo tipo. Es muy duro, entonces sí que ya sabiendo que nos iban a pautar medicación, pues ya cuando vinimos aquí pues nos han pautado una medicación como la quetiapina, que es verdad que funcionó, porque sí que bajó la irritabilidad y empezó a dormir. No duerme mucho, pero duerme y tiene periodos en los que la quetiapina no funciona igual y sí querría saber, porque en realidad el inductor al sueño de la melatonina es lo que hace, ¿no? Que se duerman pronto, pero no que duerman más tiempo, ¿no? Eso depende un poco, o sea, a veces tenemos también melatoninas de liberación inmediata, que es para la inducción al sueño, y melatoninas de liberación prolongada, que es un poco para el mantenimiento del sueño. ¿Pero sería incompatible, por ejemplo, con la quetiapina que toma? No, en principio no. O sea, si en temporadas realmente se le alterara, se podría pautar. Sí. Y luego, esa quetiapina, por ejemplo, que está tomando, que yo entiendo, ella ahora ya tiene 20 años, ahora, por ejemplo, está en una fase en la que está también como más irritable o su irritabilidad es mayor, porque claro, no es lo mismo un niño de 11 años moviéndose que una niña de 20 golpeando la silla. Entiendo que también llegará un punto en el que se adaptará. Ella toma la motrigina, solo toma eso, toma la Migtal para las crisis, que están controladas, pero que yo no me planteo, a mí ningún médico me ha dicho que no me planteo quitarla, toma la misma dosis y está bien controlada. Justo. Pero yo entiendo que la quetiapina sí que es un medicamento que tendrá un tiempo, ¿no? O también puede ser algo indefinido. Es verdad que hay que individualizar y al final, claro, no es el tratamiento de los niños en general, ¿no? La quetiapina cuando ya la pones es cuando tienes un niño con un sueño muy afectado. Entonces es verdad, no sé, Víctor, si tienes experiencia de cuánto mantener la quetiapina, realmente es que no la usamos mucho. Sí, como cualquier neuroléptico, puedes acostumbrarte al final al efecto y puede perder efecto. Pero también depende muchos factores. Es que hay muchos factores que, o sea, cuando decimos, no te queremos contestar así, porque hay tantos factores que si los simplificamos estamos diciendo una mentira. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor para dormir bien es muy importante qué pasa durante el día. Tú tienes que haber tenido un día bueno para dormir bien. Si yo estoy nervioso durante el día, esa noche voy a dormirla mal. Entonces, cuando tú tienes un problema de conducta, por el día también tu sueño está alterado. Entonces tienes que cortarlo de alguna manera, durmiendo mejor, con la quetiapina o mejorando la conducta. A veces es muy importante que yo creo que haya un neurólogo, un psiquiatra que maneje la medicación y que vea si en algún momento se tiene que hacer un recambio, si vemos que se pierde efecto. Hay veces, y eso depende de la persona, hay personas que la misma dosis aguanta mucho tiempo y otras personas que a lo mejor tienes que hacer hacer cambios de medicación. Pero no es seguro ya abocado a que se le va a acabar el efecto. No son unos corticoides que tienes que poner con mucho X meses. Mucha gente lo toma durante años y no hace falta hacer cambios. Nuestro hijo se despierta muy a menudo a 1, 2 de la mañana y se quiere venir a dormir con nosotros. Lo tenemos en otra habitación y ahí estamos en la guerra de quédate en tu habitación. Claro, a veces te pilla muy cansado y ya lo pones a dormir. Yo entiendo que todo esto no es una alteración del sueño, simplemente es un tema de conducta, ¿no? Que es lo que quieres dormir contigo porque es ponerlo contigo y cae frito hasta la mañana siguiente. O sea, no... Justo por eso decía en la presentación que una de las cosas que más se veía al final eran trastornos conductuales que se ven en cualquier niño, porque al final pues también pueden tener todos estos trastornos del sueño, alteraciones del sueño más bien conductuales.
Y ahí pues es ser firmes, intentar no dormiros con él en la habitación, porque si no cuando se despierta quiere que estéis ahí y eso también puede influir. Nada, vosotras. Y no sé si no hay más preguntas. Daros las gracias en nombre de la asociación al Niño Jesús por dejarnos siempre todas sus instalaciones, por venir a hablar. Marta, Nuria, Víctor, Sara, muchísimas gracias por venir. Antonio, me encanta que estés aquí. Un gusto. Y a todos los papis. Y os hemos hecho unas botellitas para que os llevéis y esperamos repetir el año que viene. Y os vamos a hacer una petición, a ver si podemos luchar un poco juntos por la terapia génica. A ver si contar con nosotros, con estudios cualitativos, cuantitativos, lo que necesitéis y aquí estamos a nivel de asociación para cualquier persona que podamos ayudar de todo tipo, para que lo sepáis. Muchas gracias.